nosotros no tenemos ego, nosotros somos el ego. Y yo, al igual que tú, antes tenía este tipo de conceptos asociados al ego, de que el ego es ser egoísta o el ego es creerse superior a los demás, cuando realmente el ego somos nosotros. Y es muy difícil entender el ego desde el ego. Y yo sé que hay muchos videos que hablan y explican acerca del ego, pero yo me he dado cuenta que la mayoría de estos videos no explica este concepto de esta manera y no logra explicarlo de esta manera, porque básicamente los videos que hablan del ego, ¿verdad? Son el ego hablando de sí mismo. Y es muy difícil el hecho de que tú puedas entender a tu ego, ¿verdad? A través del ego. Para darte cuenta de esto, tú tienes que separarte de tu mente, tienes que abrir un hueco entre tu mente y tu verdadero ser. Y esto solamente se logra a través de la autoobservación. Y yo sé que hay muchos videos que te van a hablar del ego, de cómo trascender el ego, de cómo transmutar al ego, de cómo integrar al ego, pero múltiples de estos videos, ¿verdad? No se dan cuenta. Y las personas que hacen estos videos, ¿verdad? No entienden esto, de que nosotros no tenemos un ego. Nosotros somos el ego. Y entendiendo este punto de que nosotros somos el ego, ¿verdad? Nosotros somos esa voz imaginaria que tenemos aquí, ¿verdad? Esa voz imaginaria que nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Solamente existe en nuestra imaginación, es decir, que nosotros somos seres imaginarios que nos autocreamos para que nosotros pudiéramos vivir en la materia, para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Y esa voz imaginaria que creó nuestro cerebro, ¿verdad? La creó para hacer que este cuerpo físico pudiera sobrevivir, porque si nosotros tuviéramos ego, no tuviéramos ninguna guía en nuestra vida, al menos para ir a buscar la comida, ¿verdad? Para tener amigos, para socializar, para hablar, todas estas cosas, ¿verdad? Como nosotros tenemos ego, las creó, ¿verdad? Nuestro cuerpo físico para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Y el problema del ego es que algunas veces nosotros podemos identificarnos completamente con esta voz imaginaria, y el identificarnos completamente con esta voz imaginaria, ¿verdad? Nos puede llevar al sufrimiento, pero es un sufrimiento que no existe, porque es solamente una voz imaginaria que solamente existe aquí. Y a mí me gusta dar mucho este concepto, ¿verdad? De lo que es real, ¿verdad? Porque si yo me pongo a pensar y me pongo a autoobservar la realidad, me pongo a ser consciente, no desde el juzgar, no de estar pensando y sobrepensando, si yo me pongo a pensar qué es real, yo me pongo a pensar, ok, mi mano es real porque es tangible, la puedo ver, ¿verdad? Esto es real. Si yo puedo ver alrededor, veo los árboles, me pongo a pensar, los árboles son reales, ¿verdad? Porque son tangibles, los puedo ver, pero los árboles no son conscientes de su autoexistencia, ¿verdad? Porque no tienen ego. Entonces, si ellos tuvieran ego, ¿verdad? Tuvieran una personalidad, que el ego es eso, es una personalidad, es una voz imaginaria. Entonces, como no tienen ego, ¿verdad? Ellos no pueden sentirse diferente a los demás árboles. No nace ese sentimiento de separación de los demás árboles, ¿verdad? Porque al menos yo nunca he visto un árbol llorando, ¿verdad? Teniendo sentimientos, porque un árbol no le gusta a otro árbol, o nunca he visto un árbol llorando porque se siente inferior a los demás árboles, porque es más pequeño a los demás árboles, porque no es el tipo de raza de árbol que él quería ser, porque no es de la nacionalidad que él quería ser, porque no le gusta a los demás árboles. No veo un árbol llorando porque no sé, ya no está su pareja al lado de él. O sea, todos estos conceptos, ¿verdad? Si me estoy tratando de dar a explicar, estos conceptos son creados por la imaginación y no existen en la realidad. Es decir, que si tú estás sufriendo, ¿verdad? Por esta voz imaginaria, significa que estás sufriendo por tu ego. Y entendiendo esto, podemos entender que la mayoría de sufrimientos que nosotros tenemos y problemas creados, ¿verdad? La mayoría de problemas que tenemos son creados solamente por nuestra imaginación y que no existen. Y si tú no logras entender esto y te sigues identificando con tu ego, normalmente vas a llevar una vida en la que todo el tiempo vas a estar creando drama en tu vida y nunca vas a poder llegar a tener una vida plena y a llegar a sentirte en paz, porque básicamente tu ego toda tu vida te va a estar guiando. Y múltiples de personas, como no entienden este concepto, ¿verdad? De que ellos no son la voz imaginaria que tenemos aquí, ellos sufren porque no logran desprenderse, ¿verdad? No logran crear una separación entre sus pensamientos y su verdadero ser. Nunca llegan a conocer su verdadero ser. Que el verdadero ser es la paz que nosotros tenemos, al menos como alma. Es la paz que nosotros generamos en la conciencia, en el observador de los pensamientos. Y para llegar a conocer este verdadero ser, tienes que aprender a reconocer quién tú no eres. Y entender que todas estas cosas, ¿verdad? Todos estos conceptos que nosotros tenemos son solamente imaginación. Por ejemplo, hay muchos conceptos que son creados por el ego, que si yo me pongo a hablar en este video de los conceptos imaginarios, no voy a terminar, pero te voy a dar los más comunes y los más simples. Uno, los conceptos imaginarios que existen, ¿verdad? Como el ejemplo que hice, es esto, la nacionalidad, ¿verdad? O sea, los países, porque básicamente no existe líneas imaginarias en la Tierra. Estos son creados por el ego, por la imaginación. Solamente existe el planeta Tierra y los seres humanos. No existen realmente las nacionalidades, ¿verdad? De que yo soy latino, él es europeo, él es asiático. O sea, no existe. Solamente existen seres humanos, que esto es la realidad. Un cuerpo físico con carne, ¿verdad? Con huesos, con articulaciones, con ligamentos, con un cerebro que hace procesos químicos en sus neurotransmisores que están generando químicos, que generan pensamientos para que esos pensamientos puedan proteger a este cuerpo físico de que no muera. Entonces, eso es lo único real que existe, pero la nacionalidad no existe, ¿verdad? El hecho del yo, ¿verdad? De mi ser, de que yo soy esta voz imaginaria tampoco existe. Y todos esos conceptos, ¿verdad? Como el pasado, el futuro, tampoco existen, porque básicamente si tú te pones a buscar aquí en la realidad, ¿dónde está tu expareja? ¿Dónde está tu extrabajo? ¿Dónde están tus examigos? No existen aquí en la realidad, están aquí solamente en tu imaginación y lo estás extrañando y estás sufriendo por tu imaginación. Entonces, si tú te pones a ver el futuro, ¿verdad? ¿Dónde existe el futuro? Lo que va a pasar.
el nuevo trabajo que vas a tener, o quizás el nuevo trabajo que no vas a tener. ¿Dónde existe? No existe eso. Estás solamente sufriendo por tu imaginación, porque la mayoría de las personas, como están reaccionando al ego, sufren por la mente. Y el hecho de que tú entiendas esto, ¿verdad? De que estás solamente viviendo en tu imaginación, eso te hace ser reactivo de tus pensamientos y te hace ser un esclavo de tus pensamientos. Y yo me he dado cuenta de esto, ¿verdad? De que múltiples personas, como te digo, no entienden esto todavía. No se dan cuenta que solamente son esclavos de sus pensamientos, de su mente. Pero muchos conceptos creados por el ego son estos, ¿verdad? Como el pasado, el futuro, las nacionalidades, los personajes que nos creamos, las máscaras de que yo he hablado en otros videos, que las máscaras son esto. Las máscaras son personalidades, ¿verdad? Una autoidentificación, perdón, de que nosotros tenemos. Y esta autoidentificación que nosotros tenemos, ¿verdad? Las máscaras que nosotros creamos es nuestro yo, nuestra personalidad imaginaria. Y esta personalidad imaginaria, ¿verdad? ¿Cómo se crea? Pues la personalidad se crea a través de los conceptos que nosotros adquirimos de nuestros padres, el aprendizaje que nos dieron, ¿verdad? El aprendizaje de nuestro entorno, que si nacimos en un grupo de personas ricas que les gustaba, no sé, salir de paseos, de viajes, vamos a tener un tipo de personalidad distinta, que si nacimos en un tipo de entorno de clase media, ¿verdad? Vamos a tener otro tipo de personalidad. Entonces eso va moldeando una personalidad y va creando esa personalidad para ajustarnos y a crear una máscara imaginaria que nosotros somos. Pero el verdadero ser no es eso, ¿verdad? El verdadero ser, como dije, es el observador de esos pensamientos y de toda esa programación que nosotros adquirimos de nuestro entorno para moldearnos. Y cómo podemos, ¿verdad? Lo importante, cómo podemos encontrar nuestro verdadero yo sin todas esas programaciones que adquirimos, porque básicamente nosotros, ¿verdad? No somos las actitudes que aprendimos de nuestros padres, la educación que nos dieron, no somos los comportamientos que adquirimos para sobrevivir de nuestro entorno, para ser amigables con esas personitas que nosotros crecimos, con esos amigos de la infancia, no sé, con nuestros familiares, no somos esa programación que nosotros adquirimos de ellos, esos comportamientos. Entonces, ¿quiénes somos realmente? ¿Qué es lo que somos realmente? Solamente te puedes dar cuenta de esto, de quién eres realmente, a través del silencio. Y te voy a enseñar un ejercicio simple, ¿verdad? Que es lo que es meditar. Y ahorita me voy a quedar en silencio y tú vas a empezar a tener pensamientos, ¿verdad? Entonces, tú pudiste tener unos pensamientos, no sé, puedes decir, este güey está loco, esto es estúpido, esto no funciona. Pero esa voz, la que tú tuviste, ¿verdad? Ese es tu ego. Cuando tú, ¿verdad? Me estabas escuchando a mí hablar, ¿verdad? En silencio. Ese es tu verdadero ser, el que está aprendiendo. Esa es tu verdadera identidad, el observador, el que no juzga. Entonces, si tú quieres realmente aprender más de esta voz imaginaria, tú tienes que aprender a meditar. Que la forma de meditar, ¿verdad? No es que tú empieces a tener pensamientos y a darle cuerda. La forma de meditar es solamente observándolo. Es como cuando tú ves una película, ¿verdad? Cuando tú ves una película, algunas veces solamente le sigues el diálogo, ¿verdad? La estás viendo, no estás pensando lo mismo que hacen. O, por ejemplo, no sé, si tú estás viendo una película, tú no estás pensando, oh, es que él se va a subir al carro, es que ahorita agarró el volante, es que ahorita está viendo, no, solamente lo estás observando. Cuando tú estás en ese comportamiento de estar juzgando, ¿verdad? Lo que hace, ahí estás en modo ego, porque estás siguiendo una narrativa imaginaria. Pero cuando tú estás solamente observando, estás en modo, ¿verdad? Estás en modo observador, valga la redundancia. Pero cuando tú empiezas a entender esto, ¿verdad? De tus pensamientos y te pones a meditar, tú te puedes dar cuenta, ¿verdad? De que esos pensamientos no existen, que solamente existen en la imaginación. Y todos estos pensamientos, ¿verdad? Que tú has llamado como yo, ¿verdad? Solamente son programaciones y experiencias, como he dicho, que tú has aprendido, pero que no eres tú. El verdadero ser es eso, el silencio y el observador de los pensamientos. Y solamente puedes realmente alcanzar un estado de plenitud y de felicidad cuando tú aprendes a apartarte de tu ego, a desprogramarte, ¿verdad? A despersonalizarte, esa es la palabra, a despersonalizarte de tu ego y aprendes que es solamente una voz imaginaria y que hay múltiples de conceptos imaginarios que has adquirido en tu entorno y que tú puedes darte cuenta de esto si empiezas a meditar. Yo meditando me di cuenta de esto, ¿verdad? De que yo tenía este concepto de la nacionalidad, ¿verdad? Porque solamente estaba adquiriendo conocimiento del entorno, porque solamente existe la Tierra, por lógica, y que yo no soy estos pensamientos imaginarios, ¿verdad? Que estos pensamientos imaginarios los crea mi cerebro para que yo pueda sobrevivir, pero yo no soy esos pensamientos imaginarios. De que el pasado no existe, porque solamente existe el momento presente, que esto es lo único que ves ahora, porque si yo busco el pasado, no lo puedo ver en mi realidad, solamente existe aquí. El futuro no existe, porque solamente lo puedo ver aquí, en mi imaginación, ¿verdad? Lo único real es esto, y todos esos pensamientos, ¿verdad? Y programaciones solamente existen aquí, en mi imaginación. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos adquirir, ¿verdad? Como programación. ¿Qué puede ser eso? Creencias, religiones, nacionalidades, personalidades, ¿verdad? Porque al menos si tú te das cuenta, ¿verdad? Yo soy un ser humano, como he dicho. Yo soy un ser humano de carne y hueso, mi única naturaleza es sobrevivir. Entonces, que haya un doctorado, un licenciado, un electricista, un mecánico, ¿verdad? Son conceptos imaginarios porque solamente soy un ser humano. Ahora imagínate, si hay una persona que sufre porque no pudo ser un doctor, está sufriendo por su imaginación, porque ya es un ser humano, ya está cumpliendo lo único por lo cual su cuerpo físico lo creó. Entonces, todo esto, ¿verdad? El ego, simplemente es eso, es una voz imaginaria. Y algunas veces cuando no eres consciente del ego, solamente llegas a vivir en sufrimiento. Y es por eso que dicen en múltiples de corrientes budistas de que el único causante del sufrimiento, ¿verdad? Es la imaginación, sí, porque solamente sufres por tu propia imaginación. Y voy a hacer otro video explicando esto, ¿verdad? De los personajes que nosotros creamos y de estos conceptos.